The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. The rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. En el año 2015, un informe de las Naciones Unidas estimaba que para 2100 el mundo contaría con cerca de 11.000 millones de personas en todo el globo. La explosión demográfica en países africanos y asiáticos serían fundamentales en este crecimiento poblacional, a tal punto que para dicho año se estima que el 85% de la población mundial sea de origen asiático o africano. Estas cifras encendieron las alarmas de muchos expertos que temen las consecuencias de una sobrepoblación mundial. En su libro 10.000 millones, el profesor de la Universidad de Oxford, Stephen Emmott, relata los horrores futuros que le esperan a una sociedad sobrepoblada y altamente consumista. Otros magnates como Bill Gates llevan años refiriéndose al problema de la sobrepoblación y coqueteando con medidas que buscan reducirla. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. En la fecha que se publica este video, se calcula que hay unas 7.800 millones de personas respirando en el planeta, y esta cifra para 2050 aumentaría a unos 9.700 millones, para que, a finales de siglo, terminara culminando con la aterradora cifra de los 11.000 millones que se teme. Sin embargo, y para bajar un poco las aguas, hace un par de años surgió otro estudio en la revista científica The Lancet que aseguraba que la población mundial no llegaría a los 10.000 millones. A diferencia de lo que se solía creer, la tendencia del crecimiento poblacional, lejos de seguir aumentando para el próximo siglo, en realidad empezaría a decrecer. Según la revista británica, esto se debería al fomento de la educación femenina y el acceso a métodos anticonceptivos más modernos, que vienen siendo tendencia en los últimos años. Esto último acompañado de políticas como la de la legalización del aborto y la planificación familiar de diferentes países. El informe calcula que el pico de población ocurriría en 2060, hasta unos 9.700 millones de personas. Desde ahí, la humanidad empezaría a reducirse lentamente, por lo que no cumpliría con las estimaciones planteadas en 2015 por las Naciones Unidas. Este fenómeno está lejos de ser una sorpresa. Si comprendemos la teoría de la transición demográfica, veríamos que en realidad es algo que se esperaba y se planteó hace muchos años. La teoría de la transición demográfica surgió en el siglo XX como una forma de explicar el crecimiento poblacional y su relación con el desarrollo tecnológico surgido desde la Revolución Industrial. Esta teoría afirma que las sociedades atraviesan 4 fases de desarrollo tecnológico que repercuten en la demografía de sus países. Por medio del análisis de la tasa de natalidad y mortalidad, la transición demográfica separa el crecimiento de las sociedades en etapas preindustriales, industrial temprano, industrial avanzado y postindustrial. ¿Y qué tiene que ver esto con la sobrepoblación? Pues que cada una de estas etapas posee un crecimiento poblacional diferente. La primera fase es una sociedad preindustrial. Se caracteriza por tener tasas de natalidad y mortalidad altas, pero en este caso la mortalidad es mucho mayor, así que la población se ve disminuida. Estamos hablando de una fase no industrializada. La natalidad es alta porque la descendencia representa un valor económico importante. Tanto los hijos como los nietos son útiles para el trabajo de una familia clásica y contribuyen en la obtención de ingresos. Esto se suma a la falta de planificación y al control natal.
La mortalidad también es alta debido a la periódica aparición de enfermedades y a las hambrunas que solían ser muy comunes entonces. Al tratarse de una era preindustrial, no se posee la tecnología médica suficiente ni la capacidad de redistribuir los alimentos de forma equitativa. Esto genera que la tasa de mortalidad sea mayor que el de natalidad, lo que una vez más explica por qué se le daba tanta importancia a tener una larga descendencia. En la actualidad no hay registro de países en esta fase, puesto que no existe ningún lugar en el mundo donde la mortalidad sea tan alta. Los últimos registros de una sociedad con estas características datan de la primera mitad del siglo XX. La segunda fase comienza cuando se inicia el proceso de industrialización de la sociedad. El crecimiento de la tecnología sanitaria hace posible que sea más eficaz a la hora de combatir las pestes y las enfermedades. Además de que los nuevos procesos son más eficientes que los antiguos para redistribuir los alimentos, evitando así las enormes hambrunas que caracterizaban a la fase anterior. De esta forma, la mortalidad se reduce de golpe y la tasa de natalidad se dispara. Esta situación causa un rápido crecimiento de la población y en muchos casos, como fue el de las sociedades latinoamericanas, hace que se concentren en determinados sectores económicamente estratégicos, razón por la cual ciudades como Buenos Aires o México poseen periferias tan enormes. Actualmente las sociedades que se encuentran en este tipo de fase son los países africanos como República del Congo, Camerún o Nigeria. Incluso este último se encuentra en un crecimiento poblacional tal que se estima que para 2050 podría superar en población a los Estados Unidos. En la fase 3 ya nos encontramos en una etapa industrial avanzada. La tasa de natalidad disminuye hasta alcanzar niveles similares al de la tasa de mortalidad. Estamos hablando de una fase donde la sociedad se encuentra totalmente industrializada y modernizada, lo que trae consigo mucha mejor calidad de vida. Este nivel de vida permite que la mayoría de los niños lleguen a la adultez, característica que lo diferencia con la fase preindustrial en la que la mayoría moría antes de alcanzar esta edad. Pero acá viene lo interesante, porque resulta que mantener esta calidad de vida hace que la crianza de los niños resulte más costosa para los padres. Se requieren de más ingresos y la industrialización ha sustituido muchos antiguos trabajos. Entonces la descendencia pasa de ser un recurso valioso a transformarse en una carga económica. Y por consiguiente las sociedades de esta fase tienden a tener menos hijos y a planificar mejor sus familias. Esto genera un descenso de la tasa de natalidad y el crecimiento de la población se ve ralentizada. La fase 4 es la etapa postindustrial. La natalidad sigue decreciendo porque los costes de criar a un hijo siguen subiendo. Además de que el sustento diario obliga a los adultos, al verse sumergidos en esta era tecnológica, a pasar mayor parte del tiempo fuera de sus casas que dentro. La tasa de mortalidad baja hasta alcanzar mínimos históricos. Supone un decremento natural de la población, lo que causa que el crecimiento poblacional sea muy lento. Esto puede explicar por qué el estudio de The Lancet sugiere que la población mundial, lejos de estar creciendo en realidad, está en caída. Debido a que más países se incorporan al estilo de vida costoso de los países del primer mundo, que demanda familias pequeñas, y a la baja en la fecundidad producida por la evolución de tecnologías anticonceptivas y al incremento del nivel educativo de las mujeres. Y esto se ve muy bonito, sobre todo entendiendo el desastre ecológico que hemos generado los humanos durante años. Uno tendería a pensar que menos humano significa menos contaminación y un estilo de vida sustentable para el planeta. Sin embargo, el hecho de que la población humana empiece a decrecer nos presentan algunos problemas económicos, como por ejemplo el de una sociedad futura muy avejentada. Justamente es el problema por el que están atravesando muchas sociedades modernas, en donde varias personas logran superar los 80 años. Esto en realidad, si lo pensamos bien, no debería representar ningún problema, si no fuera por el sistema económico que habitamos, que requiere de un gran porcentaje de población activa para sostenerse. Y si entendemos que la mortalidad no crece y la natalidad tampoco, estamos ante el problema de una sociedad económicamente inactiva para el futuro. Los expertos calculan que para 2100 nos encontraríamos en un mundo bastante avejentado, en el que los mayores de 65 años rondan los 2.300 millones de personas, en comparación con tan solo 1.700 millones de menores de 20 años. Es decir, que habrá el doble de personas mayores de 80 años que menores de 5. Además de que la pérdida poblacional puede influir de forma decisiva en el PBI de muchas economías.
El informe plantea 4 posibles soluciones para afrontar la baja natalidad. Uno puede ser restringir el acceso de las mujeres al servicio de salud reproductivo, o también fomentar la participación laboral de personas en edades avanzadas, es decir, darle trabajo a nuestros abuelos y retirarlos más grandes. Pero tranquilo, guarda la antorcha y los molotov porque por suerte también hay soluciones que no implican la pérdida de derechos sociales. Una de ellas es aumentar la fecundidad creando un ambiente propicio para que las mujeres puedan tener hijos y seguir sus carreras sin inconvenientes. O la solución que parece más factible y que además puede disminuir el problema racial de algunos países, que son las políticas de inmigración. The Lancet asegura que algunos países mantendrán a su población a través de políticas de inmigración liberales y políticas sociales que apoyen más a las mujeres que trabajan y alcanzan el tamaño de familia deseado. Es probable que estos países tengan un PBI mayor que otros países con los diversos beneficios económicos, sociales y geopolíticos que conlleva una población activa estable. Esto quiere decir que la inmigración podría suplantar la falta de población en algunos lugares. De hecho, ya está ocurriendo en países como Alemania, por ejemplo. Lo que a su vez significaría un duro revés a aquellas naciones con políticas anti-inmigratorias. Cabe aclarar que este tipo de informes siempre poseen un margen de error, por lo cual no se debería tomar esto como algo 100% seguro de que ocurrirá tal y cual. El informe de 2020 y nada nos dice que la pandemia no vaya a tener algún tipo de influencia en la modificación poblacional. Sin embargo, si seguimos el punto de vista de la teoría de la transición demográfica, esta asegura que en tanto una sociedad aumenta su desarrollo, el estilo de vida genera una población de crecimiento lento. Además, con el paso del tiempo, algunos científicos hablan de una quinta fase en donde la tasa de natalidad se mantiene baja y la mortalidad empieza a subir, debido justamente al envejecimiento de la población. Esto generaría un crecimiento demográfico negativo, lo cual comprobaría que el informe de The Lancet está en lo correcto y la población mundial empieza a decrecer. Por lo que no sería una mala idea para muchos estados terminar con el falso ideal de nación pura y empezar a pensar en políticas de inmigración. Al fin y al cabo, las naciones no son nada más que el resultado de diferentes olas inmigratorias a lo largo de la historia. Pero eso es tema para otro video. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal para más trabajos como este. Y si pudieras compartir mi contenido me estarías ayudando muchísimo. Desde ya, muchas gracias por tu atención.